son 3 décadas de destierro y desunión. 30 años de duro exilio, extranjero domicilio. Qué pena de son que canta mi errante generación. Saludos amigos de Cuba y su historia, parte de la programación en español de la WLRN, Canal 17, Televisión Pública. Mi nombre es Alberto Müller. En el día de hoy, Cuba y su historia va a un tema muy de todos, y digo muy de todos porque es sobre Cuba. O sea, vamos a hablar de lo que está pasando en Cuba y de las distintas interpretaciones que puede haber para un presente y para un futuro de Cuba. Y para esta conversación tan complicada y tan espontánea, hemos invitado al doctor José Hasél, un gran amigo, debo decirlo, y por supuesto un profesor de ciencias políticas, un hombre que ha topado con la historia con cierta intensidad. Bienvenido a Cuba y su historia. José, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Alberto por la invitación. Qué bueno tenerte otra vez por acá. Siempre, para servir. Porque además tú has escrito libros muy interesantes sobre la libertad y o sea, eres yo diría, un conocedor del mundo de la libertad, ¿no? Bueno, me he enfocado en ese proceso de la libertad, qué significa la libertad, cuáles son los requisitos, cómo se llega a ella, ese tipo de estudio académico. Ahora hay una cosa, y vamos a empatar los dos temas. O sea, Cuba está viviendo un momento, yo diría, único en su historia. O sea, Cuba acaba de informar una producción azucarera de 165,000 toneladas. Esa producción creo que lo hacían antes de la guerra de independencia de los 10 años. Después en la República, ya al principio de la República, pues, Cuba producía más de 1 millón de toneladas y así fue creciendo la producción azucarera. Llegó el comunismo y entonces todo ha ido como hacia atrás, como en reducción. La disminución de la zafra azucarera de este año inclusive pone hasta en peligro la industria ronera. O sea, en Cuba están las grandes compañías de bebidas tratando de hacer ron, pero Cuba no produce azúcar. Entonces, o sea, vemos un país enrarecido, es un país que no produce azúcar, un país que no tiene agua, un país que no tiene transporte, un país que ha perdido inclusive su juventud. Los jóvenes en un porcentaje altísimo se han ido del país. Un país envejecido. Y se ha envejecido la población cubana, que veníamos hablando tú y yo antes del programa, ¿no? O sea, la gravedad del envejecimiento de la juventud cubana, porque la juventud se ha ido. O sea, sí, la juventud lo que busca es progreso, libertad. Entonces, frente a esa Cuba, y ahí te dejo la introducción del programa, o sea, ¿qué podemos pensar en el presente y en el futuro? O sea, estamos ante una Cuba que colapsa. Claro, sí. Yo me enfoco en mis estudios y en mis investigaciones, más que nada en el futuro. ¿Qué podemos esperar? ¿Hacia dónde puede ir esa Cuba del futuro? Todos obviamente ansiamos una Cuba democrática, próspera y demás, pero las indicaciones quizás nos lleven a pensar algo diferente. Yo escribí un artículo llamado Cuba como la nave de Teseo, en el cual trato de explicar que Cuba ha sido, como fue esa nave de Teseo, desarticulada totalmente. En Atenas se recuerda a Teseo como ese gran rey místico y conquistador, y para honrarlo recrearon su nave, su barco, en un museo, y lo tuvieron ahí en ese museo por décadas. Pero que obviamente a través de los años ese buque se empezó a destruir y había que cambiar las maderas. Las maderas se ponían viejas. Se ponían viejas y se podrían. Entonces empezaron a cambiar las maderas para mantener el buque, hasta que llegó un punto en que habían cambiado todas las maderas del buque. Y entonces los filósofos se hacen la pregunta, bueno, ¿cuándo dejó la nave de Teseo ser la nave de Teseo? La real. La real, porque la habían cambiado totalmente. Y yo hago esa analogía para hablar sobre Cuba. En Cuba el sistema desde el año 59 ha desmantelado totalmente
el sistema económico, el sistema educacional, el sistema político, la ciudadanía, el 20% de la ciudadanía ha emigrado y demás. Y la pregunta cabe, ¿dejó Cuba de ser Cuba? Por lo menos dejó de ser la Cuba que nosotros conocimos. Y yo creo que es una pregunta intelectualmente interesante, yo no creo que haya muchas respuestas, pero Cuba ha dejado de ser la Cuba que conocimos. Y por ahí yo me enfoco en qué podemos esperar entonces de esta Cuba. Sí, la pregunta es muy aguda, ¿no? Porque además la nave de Teseo se vuelve a hacer. Y entonces, ¿cuándo dejó de ser Cuba? O sea, la pregunta es casi sin respuesta. Sin embargo, es una realidad. O sea, es una realidad ahí que un poco se asemeja a una tesis sobre el daño antropológico que el comunismo ha dado a Cuba. O sea, desapareció la nave original. Correcto. ¿Te das cuenta? Inclusive hay quien dice, y creo que tú lo has comentado también, que la verdadera Cuba está en Miami. En el exilio. La Cuba del exilio. Es decir, bueno, y la pregunta es, dada esa situación, dada esa ciudadanía que no ha tenido la oportunidad de practicar la democracia no es fácil, es complicada. Sí. La democracia requiere que discutamos, que nos peleemos, requiere sobre todo que sepamos distinguir entre lo que es un enemigo y un adversario. Claro. Y los cubanos, por cierto, no hacemos bien esa diferencia. Los adversarios políticos los convertimos en enemigos. Si no hay democracia, sin adversario. Sin adversario. Y tenemos que emprender eso. Hay un caso interesante en Indonesia, cuando Sukarno toma el poder y tratan de establecer sistemas democráticos en el año 45, algo así, que empieza el proceso, y todos esos gobiernos democráticos fallan y fracasan. Y Sukarno entonces implementa una cosa que él llamó democracia guiada. Sí. Bueno, ¿qué carajo es eso, democracia guiada? Pues aparentemente él crea este sistema donde sí existe una democracia formal, existen elecciones, eligen libremente en realidad los candidatos, pero ninguno de esos candidatos que llega al poder puede hacer absolutamente nada para cambiar el sistema. Porque el sistema está creado de una manera que no puede ser alterado. Y esa democracia guiada quizás nos sugiere algo que puede pasar en esa Cuba del futuro. Que exista un sistema, tal vez democrático, de elecciones, pero que no exista la capacidad de cambiar el sistema. En Indonesia, pues Sukarno introdujo un sistema donde los militares, los religiosos en ese caso, y demás podían participar en el gobierno, pero sin alterar absolutamente nada del gobierno. A mí sí me ocurre que quizás algo parecido podamos ver en esa Cuba del futuro. Sí, pero también la democracia de Suharto, o de Sukarno, pues después vino el sucesor. Interiormente era una democracia entre comillas. Entre comillas, correcto. Porque sí, se consultaba, pero al final siempre ganaba él. Sí, exacto. Y siempre estaban los militares presentes y estaba el Partido Comunista presente y estaban... es decir, que yo sospecho que... Porque Cuba va a tener que... Y ahí viene el problema. Cuba va a tener que acomodar su pasado. No se puede empezar de nuevo. No existe eso de borrón y cuenta nueva. No puede existir. Una sociedad no puede olvidar su pasado y abandonarlo totalmente. Entonces, Cuba va a tener que de alguna manera o de otra incorporar, nos guste o no, y a mí no me gusta, pero bueno, va a tener que incorporar su pasado en un futuro. Y eso incluye incorporar las tendencias socialistas, las tendencias comunistas y demás. De alguna manera o de otra habrá que incorporar ese pasado en un futuro cubano. Sí, bueno, hay quien sostiene, dentro de los estudiosos de la problemática cubana, que en Cuba va a llegar un momento, al irse la generación biológica
del desastre. O sea, terminaría con Raúl Castro, ya se fue Fidel, ya murió o ya falleció, que vendría una generación nueva de militares que podrían ser los ejecutores de este cambio que tú estás sugiriendo ahí en el... Pero siempre va a venir la pregunta, y es una pregunta, y para mí es la pregunta más fundamental en las ciencias políticas, y es ¿cuál debe ser el papel del gobierno en la sociedad? Claro. Nosotros pensamos aquí en Estados Unidos y las democracias que el papel del gobierno debe ser un papel ínfimo. El gobierno no debe ser absolutamente nada, lo menos posible. Claro. Sin embargo, en los países socialistas, la función del gobierno se espera que sea mucho más amplia, que el gobierno intervenga en la economía, en la educación y todo eso. Y yo creo que esa va a ser la pregunta fundamental. La historia de los últimos 60 años de Cuba es un gobierno extenso, involucrado en todo. O sea, un Estado fuerte. Bueno, más que un Estado fuerte, porque es un gobierno que está involucrado en todas las funciones de la sociedad. Wow. Y eso no es una base democrática. Y por ahí no se puede construir una democracia libre, ¿no? Mientras más Estado exista, menos libertad. Correcto. Eso es un punto interesante porque, y las personas no lo entienden, inclusive aquí en Estados Unidos, cualquier función que le pidamos al gobierno, cualquiera, la más necesaria, la defensa del país, por necesidad implica que tenemos que entregar parte de nuestra libertad. Claro. Cualquier cosa que le pidamos que el gobierno haga requiere que entreguemos parte de nuestra libertad. Un sacrificio de libertad. Un sacrificio de libertad es necesario para cualquier cosa. Sin embargo, hay quien piensa, esto es una tesis muy negativa, ¿no? Una tesis que es que Cuba está ante una situación de hundimiento, de colapso, que al final nos vamos a quedar sin Estado. Que al final, o sea, la población, o sea, el régimen, el gobierno pierde toda su autoridad, como está pasando, ¿eh? O sea, el gobierno cubano cada día tiene menos autoridad frente a la población. Entonces, ¿qué puede producir eso? O sea, ¿qué puede producir esa falta de autoridad, ese desprestigio? El caso clásico es una anarquía, ¿no? Un sistema anárquico. Claro. Yo no quizás no llegue a ver eso intelectualmente como una destrucción, pero sí, puede venir a un tipo de desencanto total que conduzca a un tipo de anarquía, ¿no? Una especie de anarquía social que sería peligrosísima. Peligrosísima y no sería nada bueno para el pueblo cubano. Hay que buscar algún tipo de solución que incorpore el pensamiento y las características de hoy del pueblo cubano, no las características de nuestra generación. Yo salí de Cuba en el año 61, nunca he regresado, es decir, que no tengo, no palpo físicamente esas condiciones, ¿no? Pero de alguna manera de otra hay que regresar a ese pensamiento republicano que existió en Cuba. Cuba existió un pensamiento republicano fuerte y fue parte de nuestra tradición republicana. Ya eso ha desaparecido. ¿Quién recuerda el pensamiento republicano en Cuba? Claro. Nadie existe, nadie, ya no existe esa gente. Bueno, hay algunas expresiones individuales dentro de la oposición cubana que lo representan, pero hasta qué punto tienen la fuerza o la autoridad moral para extenderlo a parte de la población. Ese es un paso fundamental en cualquier reconstrucción cubana, sí. En cualquiera. Ya aparta de militares, ya aparta de civiles, ya aparta de la oposición, ya parte de una intervención que no luce viable, pero pudiera pasar. Ante una crisis de estas inesperadas, pudiéramos tener. Pero bueno, para los que han sintonizado tarde, José, vamos a hacer una especie de pausa. Estamos aquí en Cuba y su Historia conversando hoy del tema de Cuba y del tema de las distintas posibilidades del futuro cubano, que obviamente no luce muy positivo, o sea, es un futuro muy incierto
Y para esta conversación, que es una conversación complicada de historia, tenemos al doctor José Hasél con nosotros y al cual le agradecemos muchísimo que haya vuelto a Cuba y su historia, porque si alguna especialidad tiene el doctor Hasél, además como académico, como profesor, es el dominio que ha escrito sobre la libertad. Tiene varios libros estupendos sobre la libertad y, por supuesto, Cuba está sumida en una crisis por ausencia de libertad. O sea, en Cuba el gobierno no sabe lo que es la libertad. O sea, es un pisoteo constante a la dignidad de la persona humana, precisamente porque es un sistema que lo quiere controlar todo, ¿no? Entonces, estamos ante una disyuntiva de crisis muy triste, ¿no? Hay que decirlo, la crisis cubana es muy triste. Bueno, y eso conduce, y no quisiera utilizar un término académico, pero algo que nosotros le llamamos falsificación de preferencias. Y los cubanos han caído en ese plano de falsificar sus preferencias, es decir, expresar una cosa cuando piensan otra. Y a través de los años, esa falsificación de preferencias ha llevado a una situación donde ya el pueblo no se reconoce ni reconoce sus pensamientos desde ese punto de vista. Y la pregunta es, ¿a dónde lleva eso? A una sociedad que simplemente se ha acostumbrado a mentir por necesidad, porque no le ha quedado otro remedio. Sí, hay una dobleza moral ahí. Sí, una doble moral. Y yo creo que eso va a ser muy perjudicial para el futuro de Cuba, porque, repito, la democracia requiere intercambio de ideas de una manera civil, requiere que pensemos y compartimos nuestras ideas. Y esa falsificación de nuestras preferencias, esa doble moral, puede tener antropológicamente unas consecuencias muy serias para el futuro de Cuba. Claro. Bueno, esa es la realidad que estamos viviendo. O sea, hay toda una falsificación. Tenemos un gobierno que dice que defiende la libertad y lo que defiende es la opresión. Defiende al ser humano y al ser humano lo tortura. O sea, todas esas falsificaciones, algunas sumamente graves, ¿no? Un gobierno que se dice popular y, por supuesto, ellos viven muy bien, pero el pueblo está pasando mil necesidades. O sea, toda esa dobleza moral que tú expresas posiblemente sea de las cosas más graves, conjuntamente con lo que dijimos en la primera parte del programa. O sea, Cuba, precisamente por la migración de la juventud, se ha convertido en un país envejecido, un país de ancianos. De ancianos, así es. Y eso puede explicar, en cierto sentido, José, que en Cuba no haya producción. En Cuba no se produce. O sea, la producción azucarera de este año es una vergüenza para el gobierno cubano, pero a ellos les importa un bledo producir 160 o 165 mil toneladas. Con eso no pueden hacer ni ron. Nada. O sea, nada. Inclusive Cuba, que es la gran productora azucarera del mundo, si hacemos una historia del último siglo, de los 2 últimos siglos, Cuba hoy está importando azúcar, algo increíble, algo totalmente impensable para Cuba nosotros. tiene que comprarle azúcar a Brasil, a veces las compra en la Florida, o sea, gastar el efectivo que tampoco tienen. Y eso en cierto sentido es parte de la falsificación que tú acabas de hablar, ¿no? O sea, es un país que lo ha falsificado todo. Y entonces, ¿por dónde empezar a sustituir esas falsificaciones? Un poco la pregunta de cuándo dejó de existir la nave original. Entonces, ¿por dónde empezar a reconstruir a un país que no existe? ¿Por dónde empezar, José? Es una pregunta que yo no creo que tiene muchas respuestas satisfactorias. Una posibilidad, y no sé hasta qué punto sea factible, y no sé hasta qué punto esa Cuba del futuro la permita, es la participación del exilio. La participación de esas personas que fuera de Cuba han logrado éxitos comerciales, han logrado acumulación de capital, han desarrollado profesiones que van a ser necesarias. ¿Hasta qué punto esa sociedad fuera de Cuba va a poder o va a querer participar en el futuro? Sí, bueno, el otro día tuvimos un programa sobre la industria azucarera y salió esa pregunta, ¿no? ¿Hasta qué punto un país que ya no produce azúcar
la industria azucarera cubana de la Florida, que por supuesto es una industria muy pujante y además muy productiva y muy rica. Y moderna. O sea, ¿hasta qué punto esa industria azucarera del exilio está? Yo creo que sí, inclusive el ingeniero que invitamos, pues cree que sí, que esa industria se va a trasladar a Cuba, pero no nos consta, ¿eh? No, pero inclusive aparte de la industria azucarera, la pesca, la producción de diferentes productos, ¿hasta qué punto se puede buscar una industrialización con las capacidades intelectuales y el capital de esas fuerzas fuera de Cuba? Y ahí, porque si contamos exclusivamente con el capital humano y el capital económico de la isla, yo no veo ninguna salida. No, porque no tienen. No existe. Entonces, hay que buscar esa ayuda exterior y eso yo creo que puede ser parte de la solución. Bueno, yo mencionaba ahora lo del ingeniero Juan Tomás Sánchez, que él aquí en este programa decía que sí, que él cree que la estructura de la industria azucarera del exilio cubano, que todos conocemos, iría a Cuba. Él dirige una organización de colonos cubanos de azucareros. Y eso es una respuesta, en cierto sentido, positiva, o sea, optimista, porque si los cubanos estamos en disposición, yo también creo que sí, yo me inclino a pensar de que hay opiniones que dicen que no, que aquí a nadie le interesa el desastre cubano. Pero yo pienso que sí, que el cubano del exilio está primero capacitado, como tú lo planteas, y creo que psicológicamente está en disposición de dar ese paso solidario con una Cuba que se hunde como un marasmo sin futuro. Pero tiene que existir algunas condiciones, tiene que existir un Estado de Derecho pleno y amplio, tiene que existir un sistema democrático o por lo menos encaminado a un sistema democrático. Básicamente, si no existe un Estado de Derecho donde esas inversiones pueden estar protegidas por la ley, no va a venir, esas inversiones no van a venir. Tienen que existir esas condiciones necesarias. Respetos de la propiedad privada. Sin la propiedad privada, sin respeto a la propiedad privada, no puede existir absolutamente nada. Y en Cuba no se entiende el concepto. Yo recuerdo una vez, yo estaba dando una clase en la Universidad de Miami y habíamos decidido dar unas clases especiales para algunos disidentes que estaban llegando de Cuba, que se habían expresado con mucho valor en Cuba y habían salido de Cuba. Pero queríamos enseñarles sobre lo que es la democracia, lo que es el capitalismo. Claro. Y yo empiezo mi charla, el doctor Shuslik y el doctor Pedro Roy hablaron de otras cosas, pero mi charla era sobre la propiedad privada. Y yo empiezo mi charla hablando de la propiedad privada. Y uno de los muchachos se levanta y dice, pero profesor, ¿cómo es posible que la propiedad pueda ser privada? Todo pertenece al gobierno. Ese muchacho no tenía el menor concepto de lo que era la propiedad privada, tristemente. Y bueno, tuve que cambiar la charla y modificarla, pero me quedé con esa impresión de que no existía una apreciación de lo que es la propiedad privada. Sí, bueno, porque todos los valores cubanos, o sea, el comunismo cubano se ha dedicado a hundirlos, a destruirlos, o sea, que existen pocos valores. Entonces, sí, un colectivismo es lo que han creado. Un colectivismo absoluto, una falta de libertad absoluta, una falta de respeto al ser humano absoluto, incluyendo a la mujer cubana, uno de los grupos más sufridos en la sociedad cubana es la mujer cubana. Así es. Porque no solamente la encarcelan, la golpean, la torturan, la maltratan. Y personas buenísimas, ¿no? Hemos tenido aquí en este programa esa representación de la mujer cubana. Pero bueno, es un país que colapsa, carente de valores, y entonces ¿cómo empezar a sembrar? Por algún lugar tenemos que empezar, ¿no? Entonces yo creo que sí, que la idea que tú expresas de que el exilio cubano pudiera ser una especie de patrón inicial, un ejemplo inicial, además una solidaridad que se acerque a Cuba para ayudarla, o sea, de una forma muy desinteresada, ¿no? Ese sería un camino.
Ese sería un camino. Pero hay que también empezar por enseñar los principios de libertad. ¿Qué significa la libertad? Lo importante que es la libertad para el desarrollo económico, moral, justicia de un país. Yo a veces oigo conversaciones en la barbería y demás donde están hablando de Cuba y las personas se quejan siempre de que no hay comida, de que no hay esto, que no hay lo otro, pero rara vez oigo expresiones sobre que no hay libertad. Y a mí eso me preocupa mucho, claro, porque nos expresamos de que falta la comida, pero no nos expresamos de que falta la libertad. Y eso yo creo que puede ser problemático, no entender el concepto y lo importante que es la libertad en las decisiones individuales de un ser humano. Sí, porque además llevamos más de 6 décadas. Correcto. Con un sistema educacional que ha borrado esos valores. No existen esos valores. Totalmente. Entonces, sería, hoy una generación dura 20 o 30 años. Y en Cuba han pasado 2 generaciones. Correcto. Y el sistema, todo lo que proyecta es cero, es negativo. O sea, sobre la libertad es el Estado. Sobre la producción es el Estado. Sobre el ser humano es el Estado. Entonces, es toda una concepción totalitaria, absolutista, y entonces que no es fácil. Y ahí viene el inicio del programa cuando hablamos de la nave, ¿no? O sea, la nave con su remero se reconstruyó, pero ¿cuándo dejó de ser la nave original? ¿Cuándo dejó de ser la nave original? Y la pregunta queda por contestar. Queda por contestar. O sea, nos quedan 2 minutos de programa. Hemos hecho un ejercicio de reflexión sobre Cuba. Yo diría muy interesante, muy agudo, ¿no? Cómo empezar a sembrar libertad en un país que la ha borrado totalmente de una forma hasta agresiva, ¿no? De una forma ofensiva para el ciudadano común. O sea, ¿cómo empezar? ¿Por dónde empezar? Y yo creo que sí, hay que empezar por reformar el Estado, por darle al cubano el concepto de lo que es la libertad y de lo que es la propiedad privada y de lo que es el tener una vida decente, libre. Y ahí te dejo para que termine. Bueno, pero eso va a requerir que el pueblo cubano repiense las funciones del Estado. Porque en este momento tienen un concepto del Estado, que el Estado debe hacer esto, lo otro, proveer y demás y demás. Y van a tener que repensar cuál es la función del Estado en la sociedad y llegar a una conclusión de que la función del Estado debe ser mínima. Solamente proteger nuestra propiedad, nuestra libertad y más nada que eso. O sea, el tiempo se ha acabado. Te agradecemos muchísimo esta reflexión y una reflexión que yo quiero repetir porque creo que este es un tema que hay que hablarlo mucho con el pueblo cubano, hay que hablarlo mucho con los que queremos una Cuba nueva, libre, sin dobleces morales y por supuesto, y que el daño antropológico podamos superarlo en base a la libertad y al amor. Gracias por tu presencia en Cuba Historia y nos vemos el próximo domingo a las 4:30 de la tarde. De nostalgia, son 3 décadas de destierro y desunión.